and lives in the praises. The Lord inhabits the song of his saints and lives in their praises. Sing up, the Lord is here. Build a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving. Sing for the King of Kings. Sing out, sing a song. Jesus goes on and on. When praises abound, his glory surrounds us, filling his temple here. Sing out, the Lord is near. We're gone to worship together as one, with music and singing. Rejoice in all that the Father has done. Let's lift up an offering. Sing out, the Lord is here. Build a temple here. Build a temple here. A palace of praise, the throne of thanksgiving. King for the King of Kings. Sing out, sing a song. Jesus goes on and on. When praises abound, his glory surrounds us, filling his temple here. Sing out, the Lord is near. Sing out. Sing out. Sing out, the Lord is near. Build a temple here, a palace of praise, the throne of thanksgiving, King for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, his glory surrounds us, filling his temple here. Filling the temple here. Sing out, the Lord is near. Sing out. Hola, ¿qué tal familia? Un gusto saludarlos. Qué rico verlos otra vez. Lástima que hoy no pueda ser de forma presencial. Las elecciones así lo impidieron. Pero bueno, aquí estamos. Antes de empezar, quiero felicitar a todas las mujeres en su día. Son una bendición y son un regalo de Dios. Felicidades en su día. Antes de empezar, ¿qué les parece si oramos y nos metemos en la palabra de Dios, que es lo que nos compete en el día de hoy? Entonces vamos a orar. Señor, en esta mañana yo te doy gracias, te bendigo y te doy toda la gloria. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Gracias por estar con nosotros, por amarnos y por bendecirnos. En el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y pueda fortalecernos, alimentarnos y llevarnos al propósito tuyo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, familia, entonces tenga usted ahí su Biblia en mano, tenga su libreta, anote para que no se le olvide, porque muchas veces apelamos a nuestra mente, pero la mente tiende a olvidar las cosas. Entonces, cuando anotamos las cosas, de verdad no nos y repasamos, eso hace que las recordemos más frecuentemente. Hemos estado en una serie que se llama ¿Cómo tener un encuentro personal con Dios? Y hemos venido enseñando del ejemplo de Jesús, que Jesús pues nos enseñó
amar al Padre. Hemos venido hablando de que el ejemplo de Moisés, que hemos estado repetitivo en estas últimas 3 semanas. Hemos hablado de Moisés, de cómo Moisés entendió cuál era la voluntad de Dios. Y hemos tratado de explicar cómo descubrir la voluntad de Dios. Hace 3 semanas atrás hablábamos de que cuál era la pregunta correcta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿O cuál es la voluntad de Dios? Y concluíamos que la pregunta es ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando yo sé cuál es la voluntad de Dios, yo ajusto mi vida a esa voluntad. ¿Tengo que hacer cambios? Claro que tengo que hacer cambios. Dios me pide que haga cambios. Entonces hoy vamos a estudiar y el tema se llama Dios toma la iniciativa. Y está basada en... antes de empezar estoy haciendo el repaso y estoy basado en esta imagen donde explico primero, número 1, Dios obra a través de mí. O sea, quiere decir que yo debo observar dónde Dios está trabajando y yo me uno a Él. Esto es lo que he estado enseñando, apenas la primera parte. He estado enseñando de que Dios está trabajando a mi alrededor. Creo que el próximo domingo ya debo terminar el punto 1, todavía me faltan 6 más. ¿Cómo entender cómo Dios está trabajando a mi alrededor? Lo segundo es que Dios quiere tener una relación conmigo de amor que es real y personal. Lo tercero es que Dios me invita a que yo me una a su obra. Lo cuarto es que Dios me habla a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de la oración y a través de la iglesia. Lo quinto es que cuando Dios me habla y me hace esa invitación a unirme a su obra, a tener una relación con Él, generalmente eso me lleva a una crisis de creencia, que requiere que yo tenga fe y acción. Sexto, Dios quiere que yo haga ajustes en mi vida. Cuando yo tengo esa crisis de creencia, Dios me está invitando a que yo haga ajustes en mi vida y que haga ciertos cambios. Y lo último es que Dios quiere que yo a través de la obediencia pueda experimentar cuál es su voluntad. Entonces, basado en esto, vamos a entrar a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce, así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Entonces, como Dios es el que produce en nosotros, Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que verdaderamente nos invita a nosotros a que nosotros nos unamos a Él. ¿Qué hace Dios? Dios comienza a colocar en ti un deseo por las cosas de Él. Por ejemplo, si Dios quiere que tú te ganes a tu barrio, Dios quiere que tú ganes a tus compañeros de trabajo, a las personas que están en tu entorno, Dios te va a comenzar a colocar en tu corazón el deseo de orar por ellos. Y te va a comenzar a mostrar las necesidades de ellos. Vas a ver a ese vecino problemático como un vecino que tiene muchas necesidades y que verdaderamente necesita tener un encuentro con Dios. Dios te va a comenzar a cambiar la panorámica de cómo ves a la gente y te va a enfocar hacia donde Dios quiere llevarte. Cuando Dios comienza a colocar esa iniciativa en ti, tú comienzas a orar por eso. Y tú crees que eres tú el que está teniendo el sentir. No es Dios quien te lo está colocando. Dios te quiere usar en ese lugar donde tú estás. ¿Por qué? Porque Dios siempre es el que toma la iniciativa. Cuando viene a nosotros, siempre se revela a sí mismo y sus propósitos. Cada vez que Dios se comienza a revelar hacia ti, Dios lo hace para que tú conozcas cuál es su voluntad. Nunca Dios se va a revelar para mostrarte una cosa muy diferente a que no sea su voluntad. Dios siempre te va a llevar a que tú hagas su voluntad. Entonces, el problema es que nosotros muchas veces no queremos ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros somos egoístas, tenemos ese problema, somos egoístas. Y nuestras oraciones son egoístas. Cuando nosotros oramos es: Dios, bendíceme, Dios, ayúdame, Dios, provéeme. Generalmente oramos por cosas materiales, generalmente oramos por cosas que necesitamos. Y esas son oraciones egoístas, que nacen de un corazón que no ha entendido que Dios tiene un propósito. Cuando tus oraciones son egoístas, entonces tú no has tenido un verdadero encuentro con Dios. ¿Que Dios responde las oraciones egoístas? Sí.
Muchas veces Dios lo hace y lo permite para que tú comiences a afianzarte en la fe. Por eso Dios permite que tú hagas oraciones egoístas y aún así Dios las contesta. Para que Dios pueda contestar esas oraciones, Dios necesita comenzar a ponerlas en tu corazón. La única forma en que Dios conceda las peticiones de tu corazón es que vengan directamente del corazón de Dios. Y Dios las implanta en tu corazón de tal manera que tú crees que son tuyas, pero son de Dios. Y tú comienzas a orar por eso. Si tú eres bien honesto contigo mismo, te vas a dar cuenta que y escuchas lo que tú oras. Si tienes alguna libreta de oración y miras todas las peticiones de oración que tienes, generalmente tienden a deseos egoístas de nuestro corazón. Una casa, un carro, beca para la universidad, trabajo, etcétera, etcétera. Tú me dirás, ¿son malos? No, no son malos, pero nacen del corazón que tiene un deseo egoísta. Pero cuando tú comienzas a colocar en tus deseos las cosas que a Dios le importan verdaderamente, tú me dirás, ay, ¿acaso a Dios no le importa que yo tenga trabajo? ¿A Dios no le importa que yo tenga una casa, que yo tenga un carro, etcétera? No, a Dios sí le importa. Pero el patrón bíblico es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que tú anhelas vendrán por añadidura. El problema con nosotros es que nosotros buscamos primero las añadiduras y de último buscamos a Dios. O sea, nosotros miramos a Dios como si fuera nuestro sirviente. Y mucha gente en su forma de orar quiere manipular a Dios. Es que yo deseo, yo quiero, yo hago esto. Eso es un deseo de un corazón que es manipulador y egoísta. Dios no es tu sirviente, Dios es el Señor. Y cuando Él es el Señor, Él es quien manda y tú obedeces. Tú tienes que entender que tú naciste para obedecer a Dios. Tú tienes que entender que tú naciste para hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Dios nunca va a hacer tu voluntad, Dios va a hacer la de Él, porque Él es Dios y no tiene que brindarle explicaciones a nadie. El problema con nosotros es que siempre preguntamos como los niños pequeños: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A mí no me parece. Y a Dios, lo que a ti te parezca, no lo tienes sin cuidado, porque Dios tiene un plan trazado y Dios no lo va a cambiar por ti. Dios va a hacer su voluntad, te guste a ti o no te guste. Lo que Dios quiere es usarte a ti para esa voluntad. Lo que Dios quiere es que tú te rindas a Él, porque Dios desea ser conocido por todo el mundo. Dios no quiere que te conozcan a ti, Dios quiere que lo conozcan a Él. Y cuando tú enfocas tu vida en que a Él lo conozcan, tú no buscas fama, tú no buscas gloria, tú no buscas like, tú no buscas que te conozcan, tú quieres que lo conozcan a Él. Eso es ajustar mi vida a la voluntad de Dios. El problema con nosotros, y vuelvo e insisto en la parte del egoísmo, es que nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad. El Padre nuestro, cuando Jesús oró, dijo: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Quiere decir que en el cielo la voluntad de Dios se hace perfectamente. El problema está aquí en la tierra, que no queremos hacer la voluntad de Dios como Él quiere, porque nuestros deseos egoístas nos dan para eso. Uno de nuestros deseos egoístas es: ¿por qué sembramos? ¿Por qué tenemos que dar dinero en la iglesia? ¿Por qué tenemos que ayudar al necesitado? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿A mí qué me importa esas cosas? Porque eso nace del corazón egoísta. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Mantener nuestra vida centrada en Dios. Cuando yo tengo mi vida centrada en Dios, Dios es quien marca el camino y el paso en el cual yo debo ir. Cuando yo entiendo que es Dios quien me está llamando, cuando yo entiendo que es Dios el que busca la iniciativa, toma la iniciativa de acercarse a mí, no es que yo me quise acercar a Dios, es que Dios se quiere acercar a mí. Dios es quien está tomando esa iniciativa para que yo le conozca. Y cuando yo le conozco, Dios me revela sus propósitos y me revela cuáles son sus caminos. Cuando Dios está orando por medio de nosotros, generalmente tendemos a ser egocéntricos. Generalmente tendemos a hacer esto. Cuando Dios me está usando a mí para predicar su palabra, oro por alguien y esa persona se sana,
Dios hace milagros, libera a una persona a través de mí, pensamos que somos nosotros, entonces alzamos el ego y comenzamos incluso, nos volvemos hasta fanáticos, el ego es una cosa tremenda, el ego es una cosa que verdaderamente destruye nuestra relación.